Hermanos, estamos viendo a ese pueblo judío que ya tiene casi 200 años, tiene casi 150 años posexilio. Y vamos a ver ahí al profeta Malaquías, hermano. Malaquías es un profeta del Antiguo Testamento, es el último profeta del Antiguo Testamento, y de ahí en adelante, hermano, casi 440 años no hubo profetas para Israel. Y eso, hermano, es bien importante saberlo, porque Malaquías entonces es el último profeta, justo antes de la sublevación de los Macabeos, hermano, que es otro libro que vamos a ir viendo posteriormente, solo que Macabeos ya está como en el año 300, 250, por ahí antes de Cristo, y con Malaquías estamos en el año 430, hermano. Hacen falta todavía 430 años para que el Mesías aparezca. Recuerda, hermano, que ese pueblo judío esperaba a ese Mesías que les devolviera nuevamente el resplandor a ese pueblo. La profecía de Malaquías, hermano, nos va a hablar acerca del futuro, sobre un mensajero que vendrá antes del Mesías. Y eso, hermano, es lo que está en Malaquías. Yo quisiera hoy, hermano, que sacaras tu palabra y te fueras a Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 4, y ahí va a hablar acerca del Mesías. Mira, hermano, cómo Dios, cómo nuestro Padre Celestial envía a estos profetas para ir consolando a ese pueblo. Recuerda, hermano, que ese pueblo ya no está el arca de la alianza en el templo. Ese templo había sido reconstruido, pero ya no tenía el mismo esplendor, porque si no está la presencia de Dios ahí reflejado en el arca de la alianza, ese pueblo, hermano, ya, aunque vivió en santidad casi 200 años posexilio, se les fue olvidando paulatinamente esa alianza maravillosa con ese Padre Celestial. Todos esos milagros, esos prodigios se les iba olvidando. Y entonces nuestro Padre le envía a Malaquías, el profeta último del Antiguo Testamento, y mira lo que le va a decir nuestro Padre a ese pueblo que está ahí a 440 años antes de que venga Jesús, como el Mesías, el descendiente de David. Y Malaquías 3 en adelante dice así: estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí. Pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yahvé de los ejércitos. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues Él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata. Como el oro y la plata volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Yahvé la ofrenda como es debido. Entonces Yahvé aceptará con gusto la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como ocurría antiguamente en épocas pasadas. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? Mira, hermano, esa profecía nos va hablando acerca del futuro, sobre un mensajero que vendrá antes del Mesías. Y ese mensajero, hermano, va a ser Juan el Bautista. Las personas creían que era Elías el que iba a aparecer nuevamente, pero Jesús posteriormente nos va a aclarar que con el espíritu de Elías, esa misma forma de predicar de Elías, va a ser Juan el Bautista.
porque ellos esperaban a Elías, como vamos a ir viendo en la predicación. Ese pueblo judío esperaba la venida de Elías, y por eso cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, ellos le decían, unos creen que eres Elías o algún profeta, porque ese pueblo, hermano, se había quedado sin profetas y esperaban a Elías, según esa profecía de Malaquías. Y también ahora quisiera, hermano, que te fueras a Malaquías 4, y ahí vamos a observar cómo nuestro Padre Celestial les va a anunciar lo siguiente. Malaquías 4:23. Les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, que será grande y temible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, por este anuncio hecho por Malaquías, los judíos esperaban a Elías antes de la llegada del Mesías. Y cuando Jesús pregunta quién dice la gente que era él, los apóstoles le contestan, unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, y así fueron diciendo otros nombres de profetas. ¿Por qué crees tú, hermano, que ellos contestaban así? Porque había la idea de que Jesús podía ser aquel que precediera al Mesías. Ellos no creían que Jesús, algunos pensaban que era un profeta nada más. La mayoría esperaban que viniera Elías antes del Mesías. Pero, ¿quién es Elías, hermano? ¿Quién es Elías según Jesús? Y Jesús entonces lo dijo en San Mateo capítulo 11. Hermano, yo quisiera que buscaras tu palabra y te fueras a San Mateo capítulo 11, versículo 11 al 15. Y ahí vamos a ver cómo él contesta a los judíos que preguntan ¿quién es Elías? Ellos esperaban a Elías, y mira lo que les va a decir Jesús en San Mateo 11, 11 al 15. Yo se los digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, cuando tú, hermano, sabes que el Nuevo Testamento, la base profética está en el Antiguo Testamento, vas a poder entender muchas cosas que los judíos no lograban entender. Tú ahora con el Espíritu Santo, con la gracia, con la muerte y resurrección, pasión de Jesucristo, tú puedes entender ya el Evangelio, hermano. Por eso es que era necesario que nos sumergiéramos un poquito en el Antiguo Testamento, porque todo lo que hemos visto en escatología católica, recuerdas, hermano, que más de 500 citas del Antiguo Testamento tiene el Apocalipsis, y no digamos San Mateo, hermano, que siempre te va a decir a ti cuando tú leas San Mateo, te va a decir así, esto ocurrió para que se cumplieran las Escrituras. Pero si tú, hermano, no revisas, no sabes esos contextos, toda esa historia, aquí Malaquías nos estaba hablando a nosotros 440 años antes de que se cumpliera esta profecía del Mesías, hermano, en Juan el Bautista, con el espíritu de Elías. El espíritu de Elías no es que sea el espíritu de Elías, sino que es de la misma forma que predicaba Elías, de esa forma austera. Juan el Bautista, que si bien es cierto, fue concebido en pecado original, él nació sin pecado, hermano, porque fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de Santa Isabel, con la visita de María Santísima que va en su vientre a Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. Y yo quisiera hoy, hermano, que para terminar esta predicación, hiciéramos esa oración que está en Nehemías capítulo 9, es la oración de los levitas, esa plegaria de Esdras, y la palabra de Dios dice así, Nehemías 9, del 6 en adelante,
la palabra de Dios, una oración de la plegaria de los levitas, y dice así: Tú, Yahvé, tú solo hiciste los cielos, el cielo de los cielos y todo su ejército, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. A todos tú les das vida, y a ti te adoran todos los ángeles del cielo. Tú, Yahvé, eres el Dios que elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Lo hallaste fiel para contigo e hiciste alianza con él para entregarle el país del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Girgaseo, a él y a sus descendientes. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor cerca del Mar Rojo. Obraste milagros y prodigios contra el faraón, contra sus ministros y todo su pueblo, pues supiste que nos habían tratado duramente y te has hecho famoso hasta el día de hoy. Dividiste el mar ante nuestros padres que pasaron por medio de él sin mojarse los pies. Hundiste en sus profundidades a sus perseguidores, como piedra que cae en las profundas aguas. Tú los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, para alumbrar ante ellos el camino por donde tenían que seguir. Bajaste al monte Sinaí y con ellos hablaste desde el cielo. Les diste leyes justas, normas que expresan la verdad, preceptos y mandamientos excelentes. Les enseñaste a consagrar a ti el sábado, les ordenaste mandamientos, preceptos y la ley por mano de Moisés tu siervo. Del cielo les mandaste el pan para su hambre, hiciste brotar para su sed agua de la roca, y les mandaste ir a apoderarse de la tierra que tú juraste darles mano en alto. Pero nuestros padres se pusieron orgullosos, endurecieron su cabeza y no escucharon tus mandatos. No quisieron escucharte ni recordaron todos los prodigios que hiciste para ellos. Endurecieron su cabeza como rebeldes. Quisieron volver a la esclavitud de Egipto, pero tú, Dios del perdón, misericordioso y clemente, lento para enojarte y rico en bondad, no los abandonaste. Ni siquiera cuando se fabricaron un becerro y dijeron: Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto, despreciándote profundamente. Tú en tu inmensa bondad no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, sino que les enseñó la ruta por donde debían caminar. Les diste tu espíritu bueno para instruirlos, les diste maná para que tuvieran de comer y agua para calmar su sed. 40 años los cuidaste en el desierto y nada les faltó, ni sus ropas se gastaron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y países, les repartiste las tierras vecinas. Se apoderaron del país de Sihón, rey de Hesbón, y del país de Og, rey de Basán, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, llevándolos a la tierra que prometiste a sus padres. Sus hijos entraron y se apoderaron del país. Tú ante ellos aplastaste a sus habitantes, los cananeos, y los pusiste en sus manos, con sus reyes y todos sus habitantes. Hicieron de ellos lo que quisieron. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se apoderaron de casas bien abastecidas, pozos ya hechos, viñas, olivares y árboles, frutales de toda clase y en gran abundancia. Comieron, se saciaron y engordaron y vivieron cómodos por tu inmensa bondad. Pero después, indóciles, se rebelaron contra ti, se echaron tu ley a la espalda, mataron a los profetas que los invitaban a volver a ti y cometieron contra ti grandes pecados.
Tú los entregaste en poder de sus enemigos, que los oprimieron. Durante su opresión clamaban a ti y tú los escuchabas desde el cielo. Así que por tu inmensa bondad les mandabas salvadores que los libraran de sus opresores. Pero cuando respiraban de nuevo hacían el mal contra ti, y tú otra vez los dejabas en manos enemigas que los oprimían. Ellos de nuevo clamaban hacia ti y tú escuchabas desde el cielo, y por tu gran bondad los salvaste muchas veces. Les pediste con mucha insistencia que volvieran a tu ley, pero ellos, muy orgullosos, no escucharon tus mandatos y órdenes. No observaron lo que el hombre debe cumplir para tener la vida. Te volvieron la espalda y por su dura cabeza no te escucharon. Durante muchos años tuviste paciencia con ellos, les advertiste por tu espíritu, por boca de los profetas, pero ellos no escucharon. Entonces los entregaste en poder de los otros pueblos, mas por tu inmensa bondad no dejaste que fueran destruidos, ni los abandonaste, porque tú eres Dios de bondad y de misericordia. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Meditando las Escrituras con María Santísima.